que una célula mamífera, pero extraña para nuestro organismo. Eso siempre hay que tener muy en cuenta. Por eso son los procesos de purificación tan grandes que tienen la producción de estos tipos de productos. El objetivo del desarrollo de los biofarmacéuticos o anticuerpos monoclonales en este caso es como todo el desarrollo de cualquier agente terapéutico, cuál es maximizar el beneficio terapéutico y minimizar el riesgo de toxicidad asociada al tratamiento. Eso realmente es el objetivo de cualquier desarrollo de un agente terapéutico. Resumimos o rememoramos un poquito lo que eran los anticuerpos, no monoclonales, sino lo que son los anticuerpos, que son glicoproteínas solubles sintetizadas y secretadas por linfocitos verdes. En los mamíferos tenemos 5 clases, que son inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Esos son los 5 tipos de anticuerpos que tenemos y los mismos difieren en su metabolismo y fisiología. Desde el punto de vista biotecnológico, ¿cuáles son los más importantes? Los que derivan de los que tienen la estructura relacionada con la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G representa el 80% del total de los anticuerpos que tenemos en el organismo. Y dentro de esto vamos a ver que dentro de la inmunoglobulina G, o sea, desde el punto de vista biotecnológico son los más importantes, o sea que la mayoría de los anticuerpos monoclonales tienen esta estructura. Y dentro de esta las podemos dividir en 4 subclases, que son la inmunoglobulina G1, la inmunoglobulina G2, inmunoglobulina G3 e inmunoglobulina G4. De esas inmunoglobulinas G, que yo les dije que el 80% de los anticuerpos circulantes son inmunoglobulina G, el 65% de ese 80% corresponden a la inmunoglobulina G1. Y ese es el objetivo biotecnológico más importante de producción de anticuerpos monoclonales. Es decir, van a tener la estructura de la inmunoglobulina G1. Varían estas inmunoglobulinas G1, G2, G3 y G4 en sus funciones efectoras, que vamos a ver un poquito, tampoco me voy a meter porque yo no soy experto en inmunidad, pero simplemente algunos aspectos de cómo funcionan, ¿no es cierto?, los anticuerpos. Los efectos biológicos de los anticuerpos actúan por distintos mecanismos, principalmente neutralización de antígenos, es decir, reconoce el antígeno y lo neutraliza. De esa manera, al neutralizarlo, lo que ocurre es que va a impedir, ¿no es cierto?, la unión con su blanco terapéutico, activación por fagocitosis, y esto que son las funciones efectoras, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la citotoxicidad dependiente del complemento. Estas funciones efectoras van a estar presentes dependiendo de qué tipo sea el anticuerpo que hayamos desarrollado. Es decir, las inmunoglobulinas G1 lo van a tener, pero por ejemplo las G4 tienen mucho menos esta actividad. Y eso va a depender de qué? De la patología a la cual vaya dirigido. A veces queremos que tenga, a veces queremos que esto va a ser beneficioso, sobre todo en las células tumorales, es un beneficio que tenga toda esta función, y en otras veces no, porque va a generar efectos adversos. Entonces eso va a ser la producción y el desarrollo, va a depender de la patología y a qué tipo de pacientes van dirigidos. Acá tenemos la estructura molecular del anticuerpo, que la debemos recordar, ¿no es cierto? Pero lo importante es que tiene una cadena pesada, una cadena liviana, y lo mismo idénticamente, es decir, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas que son idénticas. Cadena pesada, cadena pesada, cadena liviana y cadena liviana. Dentro de esto dentro de este anticuerpo, que es una forma de I, a su vez estas cadenas están unidas por puentes disulfuros. Y esto es lo que se llama la zona de bisagra, que le da una especie de flexibilidad a ese anticuerpo para que pueda ejercer, ¿no es cierto?, su función. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que le da la característica de reconocimiento al antígeno? Las zonas variables. O sea, que en esta cadena liviana tenemos una región variable, liviana, y una región variable, pesada. Lo mismo en esta zona. Esto se denomina fragmento Fab. Este fragmento Fab es el fragmento de unión al antígeno. Esto surge de sus siglas en inglés. O sea que esto es lo que es variable. Todo lo demás, fíjense que es constante. Por lo tanto, esto va a ser una estructura constante que acompaña a todos los anticuerpos, pero que no le da la característica del conocimiento.
la característica del reconocimiento está en estos sitios variables. Y dentro de estos sitios variables hay zonas hipervariables, dentro de estos sitios variables, que son las que realmente van a permitir reconocer específicamente el antígeno al cual van dirigidos. Las regiones, entonces, todo lo que es la función, digamos, de neutralización y unión al antígeno van a estar dados por estas regiones variables. Y las funciones efectoras van a estar dadas por la región FC. Entonces, eso es un poquito un repaso de lo que son los anticuerpos y cuál es su función y los distintos fragmentos y dominios que tenemos. Entonces, como resumiendo, tenemos dominios variables en las cadenas pesadas y después dominios constantes. Y en la cadena liviana tenemos un dominio variable, pero también un dominio constante. Entonces, la zona, como ya les dije, de neutralización es la zona CDR, que es la zona de reconocimiento a las regiones de complementariedad, las regiones antigénicas, y lo que son la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la citotoxicidad dependiente de complementos son dadas por la región FC. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos que esto. Es decir, cuando uno hace una terapia, ¿no es cierto?, antitumoral, lo que hace es una citotoxicidad porque lo que ¿qué quiere hacer? Destruir la célula tumoral. En este caso, lo que lleva esa función es el anticuerpo monoclonal que nosotros le vamos a dar. O sea que es, a partir de un producto biológico, le voy a señalar la célula que quiero que destruya. Bien, el metabolismo, y acá hay algunas cosas que son importantes. Nosotros recordemos que las pequeñas moléculas, nosotros decimos, esto es ibuprofeno, ya está, ibuprofeno y no hay ningún problema. Ahora, las pequeñas moléculas, es muy importante todo lo que significa la metabolización, porque pueden generar metabolitos reactivos, que a su vez esos metabolitos reactivos pueden ser genotóxicos y potencialmente carcinógenos. ¿Qué pasa con estas estructuras de inmunoglobulina, los anticuerpos monoclonales? Tienen un metabolismo que ¿qué nos va a dar? Solamente aminoácidos. Es decir, no se evalúa su genotoxicidad en el caso de los anticuerpos monoclonales porque no van a generar reactivos electrofílicos para unirse al ADN y generar, ¿no sé, una alteración genética. ¿Por qué? Porque solamente son aminoácidos. A su vez, los mismos no pueden ser convertidos en intermediarios reactivos o metabolitos tóxicos. Por su tamaño están limitados al espacio intracelular. En realidad es muy difícil la difusión, ¿no es cierto? Y vamos a ver que toda la administración de los anticuerpos monoclonales es por vía parenteral, ya sea una vía intravenosa, una vía intramuscular, una vía subcutánea, y como una vía más rara sería la intravitreal, que creo que hay uno solo nada más que está aprobado para esa vía de administración. Realmente no pueden ser administrados por vía oral, ¿por qué? Porque sufren, ¿no es cierto?, una destrucción a nivel gastrointestinal y también porque no van a poder difundir a través del epitelio intestinal. Por lo tanto, no van a ser absorbidos. Por eso la vía oral acá no está, no está propuesta. Bueno, después no interactúan directamente con el ADN y no son directamente genotóxicos. Eso es una diferencia importante con respecto a lo que son las pequeñas moléculas, que sí van a poder generar, digamos, esos metabolitos reactivos. ¿Cuáles son los tipos de anticuerpos monoclonales? Los tipos de anticuerpos son murinos, quiméricos, humanizados y ya tenemos los anticuerpos monoclonales humanos. ¿Qué significa un anticuerpo monoclonal murino? Es aquel que tiene toda su estructura y todos los aminoácidos son de origen de ratón. Es decir, en su primer momento, los primeros procesos de producción, antes de la ADN recombinante, tecnología de la recombinante, se generaban los anticuerpos monoclonales vía, ¿no es cierto?, en ratones. O sea, toda esa estructura de la inmunoglobulina era una estructura de ratón. ¿Qué es? Es una proteína, dijimos que era anticoproteína. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos una anticoproteína, que es de ratón o de cualquier otro animal, a el organismo humano? Genera reacciones de inmunogenicidad. Se reconoce como un agente extraño. ¿Qué pasaba cuando se reconocía como un agente extraño? Es decir, se generaban anticuerpos anti ese anticuerpo, por lo tanto neutralizaba la acción. Bajaba la eficacia, la vida media era muy corta, y no tampoco cumplía funciones efectoras, porque no reconocía los lugares, digamos, humanos para cumplir esa función efectora. Por lo tanto, estos anticuerpos murinos no tuvieron gran implicancia desde el punto de vista clínico.
pero siempre fue un avance. Porque el tema de los anticuerpos, ¿qué es? Sí o sí tenemos que conservar la región de reconocimiento del antígeno, porque si no, no nos sirve. Bien, entonces, un avance muy importante fue a formar lo que llamaban las quimeras. Quimera, que significa una combinación de una parte del ratón y una parte humana. Ahora, ¿cuál era la parte del ratón y cuál era la parte humana? La parte del ratón iba a provenir, o sea, iba a aportar la parte del ratón todo lo que correspondía a las regiones variables, o sea, de reconocimiento del antígeno. ¿Por qué? Yo inmunizaba al ratón con un antígeno específico, recombinante humano, me iba a generar, ¿no es cierto?, esos anticuerpos para eso, o sea, y ya tenía esas regiones de reconocimiento. Y después se ensambla, por ingeniería genética, en los quiméricos, todo lo que es la región constante de esa inmunoglobulina humana. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos de tener algo 100% ratón a algo que tiene 30% de ratón y un 70% humano. Eso baja abruptamente la inmunogenicidad. Y sobre todo la inmunogenicidad, más que nada, estaba dada por la región FC. ¿Que se acuerdan que era esta zona de acá? Y toda esta zona es la región constante, por lo tanto se podía reemplazar tranquilamente y ensamblar con la parte, digamos, variable de reconocimiento al antígeno. Por lo tanto, no se perdía afinidad, ni unión al antígeno, ni capacidad de reconocimiento. Esos entonces aparecen entonces los quiméricos. Ahora bien, con estos quiméricos no desaparece la reacción de inmunogenicidad. Las reacciones inmunogenicidas son las reacciones más complicadas en cuanto a estos productos bioterapéuticos. Bien, pasan a ser después los humanizados. ¿Y qué hicieron? ¿Se acuerdan que yo les dije que dentro de estas zonas variables, había a su vez zonas que se denominaban hipervariables, que eran realmente necesarias para reconocer el antígeno? Bueno, ahora lo que se hace entonces es solamente tomar las regiones hipervariables del ratón y se las ensambla con las regiones constantes y, ¿no es cierto?, y parte, digamos, de lo que está acá adentro, que también todo esto que no sea hipervariable es todo del humano. Por lo tanto, pasamos a un 5% del ratón a un 95% aproximadamente humano, lo que baja mucho más todavía las reacciones de inmunogenicidad. Y por último, tenemos los anticuerpos monoclonales humanos, que ya se hacen por animales transgénicos y directamente, ¿no es cierto?, tendríamos toda la proteína, digamos, con un origen humano, lo que disminuiría totalmente, ¿no es cierto?, la inmunogenicidad. Ahora, verdaderamente hay que ver en qué tipo de células se obtienen, porque muchas veces podemos tener ADN o proteínas de la célula de expresión. Entonces, eso puede generar a su vez inmunogenicidad. Por eso no está totalmente eliminada en un 100%. Lo interesante que ahora después les voy a contar, bueno, fíjense, acá tenemos, como para que lo vean, tenemos el murino es todo rojito y el humano es verde. Entonces, bueno, hay que hacer un quimérico. ¿Qué dijimos? Tomamos toda la región variable del murino y lo ensamblamos con la región constante del humano. ¿Se acuerdan? Nosotros le damos esto a una persona, generaba tanta reacción de inmunogenicidad que perdía eficacia, modificaba su farmacocinética, etc. Ahora, en este caso son los humanizados. Fíjense lo poquito que nos quedó del murino y todo lo que tenemos es un 95% aproximadamente de lo que es humano. Y los humanizados, los humanos, perdón, son totalmente con toda proteína humana. Bien, acá tenemos un poquito y fíjense que acá están las zonas hipervariables. ¿Ven? Estos van a ser los que van a tener los humanizados. Solamente estas zonitas. Todo lo demás es humano. Y acá fíjense que tenemos los murinos. Entonces los picos son murinos, son totalmente aminoácidos murinos. Pero ¿y cómo se denominan? Todo lo que termine en OMONAP. Todos los anticuerpos que terminan en OMONAP nos está indicando que su origen es murino. Los quiméricos tienen las regiones constantes, como ya vimos, ¿de dónde? Humanas, y las regiones variables, murinas. Y terminan en CIMAP. Todos los que ven en CIMAP son anticuerpos quiméricos. Cuando pasamos a humanizados, tienen las regiones solamente hipervariables, determinantes de la complementariedad, y pasamos a tener SUMAP. Y los humanos que terminan en UMA.
O sea, esta es una nomenclatura para uno saber qué tipo de anticuerpo monoclonal está hablando. Entonces, si es homonad, que ya casi murinos no hay, o sea, no hay murinos, pero los que más hay en este momento son los rituximab, por ejemplo, los CIMAB, o los que terminan en sumab, trastuzumab, etc., ¿no? Y ya se han aprobado en la FDA unos cuantos anticuerpos monoclonales humanos que terminan en UMAB. Acá tenemos un poquito, es una tabla simplemente para ver los distintos, el origen sobre todo de estos anticuerpos, y fíjense que muchos son, la mayoría, inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G1. Es decir, desde el punto de vista bien tecnológico, son la estructura que se busca verdaderamente, porque tiene funciones efectoras y tiene una vida media plasmática muy grande. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es un anticuerpo monoclonal? Porque en realidad los anticuerpos van dirigidos a los antígenos, pero no va dirigido el anticuerpo a todo el antígeno. Si nosotros tenemos una molécula grande, si supóngase tenemos esto que fuera el antígeno, en realidad el anticuerpo no se va a unir, no va a enlazar todo este antígeno. Va a reconocer, por ejemplo, esta parte. Y esta parte que reconoce, que son las regiones antigénicas, se denomina epitope. Es decir, va a tener un epitope acá, otro acá, esto. Son distintas zonas de reconocimiento. O sea que podemos tener distintos anticuerpos que van a unirse, digamos, al envase de café, pero que se pueden unir en distintos lugares. Esos son los epitopes. Eso le da a estos tipos de productos la gran especificidad, porque se van a unir ahí y no van a unir en otro lugar. Eso es lo que no creo. Bueno, en realidad es así, pero vamos a ver que pueden, es decir, uno va siempre, como esto es un agente terapéutico, va dirigido hacia algo en particular, hacia un blanco terapéutico. Pero muchas veces hay que ver si ese blanco no está expresado en otro lugar en un tejido normal. Y ese es el problema. ¿Eso qué son? Son secuencias de aminoácidos, en realidad, esas regiones de antigenicidad. Bien. Entonces, los anticuerpos monoclonales, las características, entonces, todos los anticuerpos, por eso se llaman monoclonales, porque van a ser todas estructuras que se unen, que van a reconocer específicamente un epitope determinado de ese antígeno. Entonces, son altamente específicos en relación a principios activos de bajo peso molecular. Es decir, en realidad, los de bajo peso molecular se podrían unir en un receptor alfa en muchos lugares, o también podrían unirse, ejercer acciones en otros, digamos, en otros órganos. Y tiene una acción terapéutica precisa, es decir, se van a unir ahí, van a ejercer su efecto y nada más. Son muy, muy selectivos. Son efectivos en la terapia de un amplio rango de patologías, cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. Se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en lo que es en la enfermedad de Crohn, las artritis reumatoidea, bueno, y en las enfermedades tumorales. La vida media plasmática impacta sobre el régimen de dosificación. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Si bien nosotros decimos que son sumamente específicos y que van a unirse para ejercer su acción a su epitope específico que van a reconocer, tienen una vida media plasmática muy larga, 15 días, 21 días, sobre todo en inmunoglobulina G1. ¿Por qué? Porque tienen esa región FC que habíamos hablado, que esa región FC se une a un receptor que se llama FC neonatal, no importa, y que lo protege de que sea catabolizado. Entonces, todos aquellos, si ustedes administran un fragmento del anticuerpo, supónganse que vieron que hay fragmentos AB de anticuerpos, son fragmentos de anticuerpos, no es el anticuerpo total. Si ustedes administraran solamente un producto terapéutico que tuviera solamente este fragmento de reconocimiento, tiene una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque no tiene esta zona FC, que es lo que le va a permitir protegerlo de la catabolización. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros administramos este producto, continuamente va a estar circulando. O sea que si genera una reacción adversa, lo vamos a tener por mucho tiempo. Bien, entonces, ¿esto qué genera? Impacta sobre el régimen de dosificación, porque no se dosifican continuamente, tenemos una vida muy larga, pero bueno, eso también depende, ¿no es cierto?, de los niveles que uno tiene que alcanzar. Alta potencia, limitada toxicidad off-target. ¿Qué significa off-target? Es decir, fuera de lo que es un blanco terapéutico. Eso significa que eso es muy común en las pequeñas moléculas. En este caso dijimos que ¿dónde va a unir? Solamente al epitope. Excepto que en el organismo
hay algunas regiones que se meten la región de antigenicidad del epitope, entonces se puede unir ahí, que es lo que llaman la reactividad cruzada. Y generalmente son bien tolerados. Entonces, nos paramos en cuál es la diferencia entre las moléculas pequeñas y estas moléculas mucho más grandes, que son: las moléculas pequeñas son producidas por síntesis química, tienen bajo peso molecular, tienen características físico-químicas bien definidas, es decir, yo puedo identificar perfectamente esto es ibuprofeno, paracetamol y paracetamol. Es una entidad única de alta pureza, rápido ingreso por vía sistémica, toxicidad específica, raramente antigénica. Es decir, la verdad es que sí, porque no tiene componentes biológicos que pueda generar antigenicidad. Es decir, que tenemos fácil de caracterizar, es decir, lo identificamos y lo caracterizamos fácilmente. Es una purificación simple, en realidad, frente a lo que son los procesos de purificación para obtener anticuerpos monoclonales, y no está afectado por cambios mínimos en procesos productivos. En realidad, en el caso de los biológicos o biotecnológicos, se dice que en realidad el proceso es el producto. Entonces, sí va a estar afectado por cambios en el proceso productivo. Tenemos producido por células. Ya está, eso ya nos da una variabilidad importante, porque las células nunca van a ser igual este día por más que tenga un banco de células maestro, qué sé yo, para producir, no van a comportarse igual cada día que yo produzca. Por lo tanto, ningún batch o ningún lote de un producto biológico va a ser igual a otro, sea la referencia, el innovador o un biosimilar. Tienen alto peso molecular, características físico-químicas complejas, mucho más difícil de caracterizar. Es decir, si bien los estudios de calidad que se le hacen son los mismos que para pequeñas moléculas, la metodología y el instrumental que se utiliza es totalmente distinto. Acá tenemos son glicoproteínas, por lo tanto la glicosilación, todo va a impactar, ¿no es cierto?, en la función biológica de ese anticuerpo monoclonal. Es una mezcla heterogénea, porque van a tener distintos grados de glicosilación, etc. Se administran por vía parenteral, como ya les dije anteriormente. Toxicidad mediada por receptores, es decir, que en la mayoría de los casos vamos a ver que se llama la toxicidad on-target, es decir, relacionada con su blanco terapéutico, relacionada con un mecanismo de acción. En realidad, la toxicidad en el caso de los anticuerpos monoclonales es debido a una exagerada farmacología. Y posiblemente antigénicas, ¿por qué? Porque son productos biológicos y que a su vez pueden traer impurezas, ¿no es cierto?, de ADN o de la célula, ¿no es cierto?, productora. Por lo tanto, tenemos altamente susceptibles a cambios, procesos complejos y múltiples pasos de purificación. Es muy importante todo lo que sea la purificación para eliminar la mayor cantidad de impurezas que podamos tener, porque todo eso puede generar, ¿no es cierto?, una mayor inmunogenicidad. El agregado también de moléculas también genera inmunogenicidad, o sea que son mucho más complejos de analizar que con respecto a una molécula pequeña. Este caso, ¿no es cierto?, de que la toxicidad es on-target, es realmente hubo en el año 2006 un producto que se desarrolló, que era un superagonista, se llamaba, que se denominaba TGN1412, y verdaderamente se hicieron todos los estudios preclínicos, en monos, etc. Ahora vamos a ver que no es tan fácil hacer también los estudios preclínicos. Verdaderamente, una vez que se pasaron todas esas etapas preclínicas, se veía de que el producto se había evaluado muy eficientemente, además de una caracterización físico-química, etc. Se comienza la aplicación, la primera administración en humanos, en voluntarios, y se administra 6 voluntarios a la vez. Y eso generó lo que se llama una tormenta de citoquinas, lo cual los 6 voluntarios al poquito tiempo, a la hora y media, tuvieron que ser todos hospitalizados y algunos quedaron con secuelas. Nunca se supo, en realidad se pensaba, bueno, que tenía pirógeno, no sé, endotoxinas bacterianas, algún problema de calidad, y verdaderamente no fue así. Ahora les cuento un poquito, pero tampoco los quiero aburrir. Sí, a veces lo podemos utilizar en voluntarios sanos. Sí, la parte farmacocinética. Cuando uno desarrolla biosimilares, depende. Porque en realidad, cuando uno está con los biosimilares, uno no tiene que demostrar eficacia sobre la terapéutica a la cual va a ser dirigido. Eso ya lo demostró el original. Lo único que va a tener que mostrar es una similitud con su referencia. En el caso, por supuesto, cuando el innovador tiene que hacer toda la fase 1, fase 2 y fase 3 como un producto común.
Pero en el caso de los biosimilares el objetivo no es, porque éticamente tampoco es aprobado de alguna manera que se busque la función y el beneficio para el paciente. Eso ya lo demostró el original. Eso cuando veamos biosimilares ahí podemos. Hay mucha cuestión en eso, el biosimilar es tan bueno como el innovador y qué sé yo. Sí, pero vamos a ver, y yo les recomiendo que puedan ir a la Agencia Europea de Medicamentos cuando han aprobado los productos anticuerpos monoclonales originales, y van a ver que como ellos tenían baja producción, ¿qué hacen? Hacen modificaciones en su proceso de producción, y entonces después tienen que comparar con respecto al original que es el estudio clínico. Por lo tanto, en realidad, originales, como que hay poco. Hay que perder un poco miedo a los originales, y yo ahí les traje un poquito de una revista que se llama BLAST, y que es de los expertos de la Agencia Europea de Medicamentos, que hace una evaluación muy grande de todos los miedos que tienen los médicos con respecto. O sea, hay que tener cuidado y hay que ver qué tipo de obesidad hay. Bien, acá ven, por ejemplo, el Herceptin, y solamente simplemente para ver la comparación, ¿no es cierto?, de tamaño y la complejidad que tenemos. Fíjense lo que es analizar la ampicilina, analizar todo esto con sus estructuras primarias, secundarias, especiales, el grado de glicosilación, si tiene la misma afinidad, ¿no es cierto?, a su epitope, si tiene la misma citotoxicidad dependiente del complemento de anticuerpos, etc. O sea, todo debe evaluarse. Todas las funciones que pueda tener asociada ese anticuerpo, no solamente la neutralización y el antígeno, todo lo que puede estar asociado, todo debe evaluarse. Bien, entonces acá un poquito de ver, por ejemplo, en la absorción oral, ¿no es cierto?, pueden tener alta o baja biodisponibilidad las pequeñas moléculas. Esto es verdaderamente, como ya dijimos, absorción oral es casi muy baja. La vía subcutánea es por absorción vascular, acá por absorción linfática. La distribución, la unión a proteínas plasmáticas, acá fíjense que dice distribución dependiente del blanco. No es común en el caso de las pequeñas moléculas, pero sí es muy común en el caso de los productos biológicos. Está muy asociado a lo que ocurre con la disposición del producto del anticuerpo monoclonal con su receptor o su epitope. Lo impacta porque se forma un complejo, ¿no? La eliminación, fíjense, eliminación renal es una principal vía, igual que hepática, para lo que es las pequeñas moléculas. En este caso estamos hablando de un anticuerpo monoclonal y inmunoglobulina, por lo tanto no va a filtrar por el glomérulo, no va a ser la vía de eliminación, por lo tanto la vía de eliminación es por un catabolismo intracelular o mediada por el blanco terapéutico también. O sea, según el blanco internaliza y ahí lo fagocita, que se llama sistema reticuloendotelial. La interacción anticuerpo-anticuerpo, si tocamos por 50 no se ve afectado en este caso. Bueno, acá está, ¿no es cierto?, que la farmacocinética por interacción droga-droga es común, ¿no es cierto?, las pequeñas moléculas en este caso no se ven impactados, y la inmunogenicidad es muy rara en los productos de síntesis química, mientras que es común, ¿no es cierto?, en los productos biológicos, por lo que vimos hasta el momento, por todos sus procesos de producción, ¿no es cierto?, y porque son células bueno, acá hay una diferencia también en lo que es la evaluación de la seguridad no clínica. No clínica me refiero a todo lo que es preclínico a nivel de laboratorio, también vemos todo lo que es in vitro, cultivos celulares, etc. Y acá tenemos una diferencia importante en lo que son moléculas de bajo peso molecular o de síntesis, etc. y anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque yo les había comentado que uno de los efectos adversos más comunes que podían darse en los anticuerpos monoclonales era debido a una exagerada farmacología. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener la especie animal? Esto es como pregunta. ¿Qué tiene que tener la especie animal en la cual lo voy a probar? ¿Qué tiene que tener? Tiene que expresar el epitope. Si no expresa el epitope, no voy a ver la actividad farmacológica. Y yo lo que quiero ver es una exagerada farmacología. Por lo tanto, en las pequeñas moléculas, no busco eso. Lo que busco es, bueno, rata, ratón, etc., una especie roedora, no roedora, y evalúo. Pero acá dijimos que en realidad estaba muy relacionado con que toxicidad on target, sobre el blanco. Entonces yo, la única manera de evaluar si puedo ver una exagerada farmacología, etc., es que ese animal sea una especie relevante, que exprese el epitope.
que tenga la misma distribución, que tenga homología en el 99% con respecto a lo que es el humano, sino verdaderamente el punto de vista no es una especie relevante. Ahora bien, cuando nosotros vamos, ¿cuál es la especie más relevante y más parecida a nosotros? El mono. Y dentro del mono, el chimpancé. Entonces, los chimpancés están prohibidos. No se puede, está prohibido, y perfectamente, está prohibido la experimentación en chimpancés. Por lo tanto, esa sería la mejor especie, porque por hoy no se puede hacer. Entonces, bueno, muchas veces hay una limitación. ¿Cómo los evalúo? Bueno, y acá yo digo que siempre los científicos son tan ingeniosos porque ¿qué dijeron? Bueno, hagamos lo que se llaman los anticuerpos sustitutos. Es decir, vamos a tomar como especie relevante al ratón, pero le vamos a generar por ejemplo, vamos a hacer un anticuerpo monoclonal contra el factor de necrosis tumoral en el humano. ¿Cierto? Bueno, en realidad, el anticuerpo que yo haga para el humano no va a reconocer el TNF-alfa del ratón. Son distintos, por lo tanto no lo reconoce. No voy a poder ver su actividad. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a generar un anticuerpo monoclonal que se reconozca el TNF-alfa del ratón. ¿Está bien? Y ahí, ahora, tengo que ver que ese TNF-alfa del ratón cumpla las mismas funciones que el humano. Y ahí evalúo la afinidad, etc. Y lo puedo hacer para evaluar los estudios de toxicidad y sobre todo toxicidad reproductiva. Ahora bien, es sumamente interesante y está probado por las guías que se pueden hacer así, verdaderamente, frente a la falta de especie relevante. ¿Qué pasa? Nunca hemos probado nuestro producto que va a ser usado en la clínica. Hicimos algo sustituto. Y la otra es con animales transgénicos, en lo cual le bloqueamos, digamos, no sé si para una citokina, etcétera, lo bloqueamos para que genere esa citokina del ratón y le agregamos un transgen que expresa solamente la citokina del ratón. Esas son las otras maneras. Es decir, frente a la falta de especies relevantes. Porque en realidad la guía, si uno la lee, dice especie relevante o da alternativas, porque verdaderamente no quiere que vayan a investigar sobre el chimpancé, que además está prohibido. Para poder ver entonces ese on-target toxicidad. Ahora bien, ¿qué pasó con este TGN1412 que yo les había contado? Lo habían probado en unos monos que son los Cynomolgus monkey, que son los monos del Nuevo Mundo, y un chimpancé, no me acuerdo ahora, y expresaba el epitope, expresaba todo. Y era bárbaro, porque en realidad pudieron haber hecho toda la evaluación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo esa transferencia de pasar del animal al humano generó esta tormenta? Porque en realidad hay un montón de factores de incertidumbre. Cuando uno pasa, si la dosis para el mono fue de 1 miligramo kilo, al humano dio 0,01 miligramo kilo. Pónganse en función de los factores de incertidumbre que hay. Entonces hicieron todos los estudios de vuelta. Hacen todos los estudios de vuelta y la verdad que todos los datos evaluados por el laboratorio daban lo mismo. ¿Qué descubren, pero mucho tiempo después? Que en realidad la especie de animal tenía el mismo epitope, todo eso, pero tenía una distribución que no era igual a la del humano y se expresaba en otros lugares que generó, por lo tanto era mucho más potente de alguna manera. Por eso es que dicen especie relevante, y cuando uno dice expresa el epitope, sí, pero ¿cuál es su biodistribución? ¿No es cierto? Y eso es muy importante. Al final el TGN1412, que es una molécula fantástica, está ahí dejada de lado, ¿no? Después de esto que pasó, pero, digamos, esa es una de las alternativas que hay de por qué fracasó. A partir de ese fracaso, verdaderamente salen 2 guías, una de la FDA que salió en ese momento, ahí había salido antes. Muchos dicen que si lo hubieran aplicado esa guía de la FDA, hubieran evitado ese proceso. Lo que se cuestiona también es que se dosifica de a un paciente por vez y se hubiera evitado los 6 juntos. Bueno, hay algunas discusiones que se han hecho, ¿no? Y la guía de la Agencia Europea de Medicamentos de cómo calcular una dosis segura de inicio de primera administración en humano. A partir de eso genera, ¿no es cierto? Como cuando se cae un avión, que cuando se abrió la puerta se mejoran las condiciones. La verdad que es. Bueno, entonces, la toxicidad de los anticuerpos monoclonales dijimos que era una toxicidad on target, o sea, una toxicidad primaria, relacionada al blanco, exagerada farmacología, basada en el mecanismo. Es decir, todo eso, pero bien relacionado con su mecanismo farmacológico, su farmacodinámica. Y acá tenemos entonces
relacionada con el mecanismo de acción, relacionada con la expresión del antígeno en tejidos normales, es decir, unión al antígeno blanco en tejidos diferentes a los necesarios para el efecto terapéutico. Es decir, uno cree que se expresan en todos estos lugares, pero sin embargo había una expresión de ese antígeno en otro tejido. Por eso lo que se llama también un especial relevante, no solamente tiene que expresar el epitope, sino que tiene que tener la misma reactividad cruzada que en el humano. Reactividad cruzada es decir, bueno, va dirigido hacia esto, pero ¿en dónde más se puede unir? ¿Cómo se hace eso? Son paneles de pequeños pedacitos, digamos, de pulmón, de hígado, de riñón, de vaso, etc. Están frisados, se colocan en contacto, ¿no es cierto?, con el anticuerpo, por inmunohistoquímica, se determina si hay unión o no hay unión. Y así es como se determina si hay una reactividad cruzada o no, o otros posibles lugares, ¿no es cierto?, de unión. Entonces tenemos relacionada con el mecanismo de acción, relacionada con la expresión del antígeno, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Uno es mecanismo de acción, es decir, inhibe esto. Por haber inhibido esto, bueno, me generó este problema, ¿no es cierto?, en la parte normal. La expresión del antígeno, no, ahí ya sí, se une al antígeno en otro órgano diferente, y toxicidad no específica, que es la hipersensibilidad, y ya la inmunogenicidad. Verdaderamente, claro, ¿cuál es la diferencia entre esto? Que verdaderamente a 1 y a 2 nosotros la podemos evaluar preclínicamente, la podemos evaluar. Si hemos elegido una especie que tenga una misma reactividad cruzada y que sea una especie relevante, o sea que se pueden predecir. La hipersensibilidad ya no lo vamos a poder evaluar. Por más que hagamos inmunogenicidad en el caso de los animales de laboratorio, nunca vamos a saber si va a tener la misma inmunogenicidad en el caso del humano. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué dijimos? Lo que fuimos haciendo es una producción desde algo de ratón hasta llegar a algo totalmente humano. ¿Y qué buscamos? Que ese agente terapéutico va a tener la menor probabilidad de reacciones de inmunogenicida en el humano. Ahora, yo lo tengo que probar en animales. Entonces, en el animal, ¿yo qué le estoy metiendo? Una prolactina totalmente extraña. Entonces, me va a generar anticuerpos frente a ese anticuerpo. Y eso me va a afectar porque la farmacocinética y la eficacia se modifica. Entonces, bueno. Toxicidad relacionada con el mecanismo de acción. Vamos a ver algunos ejemplos. Bevacizumab inhibe la angiogénesis por bloqueo de la acción del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Esto es para qué? Porque la angiogénesis es la generación como de nuevos vasos sanguíneos. En realidad necesitan esos tumores para poder desarrollarse y tener metástasis. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, inhibir esta acción para inhibir la angiogénesis. Ahora, si se inhibe la angiogénesis, bueno, entonces la mayoría de los tumores humanos tienen una sobreexpresión de VEGF. Ahora bien, cuando yo inhibo esto, no solamente me inhibe el de la célula tumoral, me está inhibiendo también el de toda parte del organismo. Por lo tanto, ¿qué va a estar impactado? Los procesos de cicatrización. Entonces hay un incremento en el riesgo de hemorragia. Pero esto es debido a su acción farmacodinámica. ¿Está bien? Es decir, no que su unión antígeno, sino por su acción farmacodinámica específica. En el caso de la toxicidad relacionada con el mecanismo de acción, tenemos también enfermedades infecciosas. Esto es muy común en los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el TNF-alfa. El TNF-alfa es el factor de necrosis tumoral que está involucrado en todo lo que son las artritis reumatoideas, psoriasis, enfermedad de Crohn, etc. Esa es una citoquina de alguna manera que está involucrada en todos esos procesos. ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente? Que las personas, hay un porcentaje de pacientes que han tenido tendencia a reactivación de tuberculosis latente. Entonces, ¿por qué? ¿Esto qué permitió determinar? La función que tenía el TNF-alfa protectora en el organismo. Es decir, yo lo estoy inhibiendo para una función terapéutica, pero sin embargo tenía una función protectora, o sea, por algo estaba también. Entonces, de esta manera se evalúa. Bueno, y hay estrategias ya para la minimización del riesgo de pacientes, es decir, para evitar, ¿no es cierto?, que se generen esas infecciones o una recidiva tuberculosis o de sepsis, etcétera, que por ejemplo esa guía que yo les traje ahí, que si bien nosotros, como no somos médicos, no vamos a aplicar, pero simplemente es cómo se va avanzando, ¿no es cierto?, para minimizar el riesgo en la terapia con este tipo de producto. Y acá hay todo un árbol de decisión de cómo se va evaluando si se administra o no al paciente y cómo se va haciendo un monitoreo.
Esos eran los ejemplos de toxicidad relacionada con su mecanismo de acción. Ahora bien, acá tenemos otras que estaban relacionadas con el blanco, era la toxicidad relacionada con la expresión del antígeno en los tejidos normales. Y acá tenemos cetuximab y panitumumab, que se utilizan para el cáncer colorectal. Entonces, estos eran anticuerpos contra el receptor eran anticuerpos anti-EGF, del receptor EGF, ¿no? Estos son una familia EGF, como el HR2-neu, son receptores de una familia de receptores que impactan en el factor de crecimiento epidermal. Estos están expresados en los tumores sólidos, pero hay un se expresa también el EGF receptor como transmembrana en las células epiteliales. Como también tiene una expresión en células epiteliales, lo que nos genera son rasgos cutáneos y dermatitis. ¿Pero por qué? Porque el anticuerpo también se une a ese lugar. O sea, no es por su efecto farmacodinámico, sino porque hay una expresión del antígeno en otros tejidos que son normales y que no eran dirigidos. El otro caso es el del trastuzumab, que también este es un receptor de factor de crecimiento epidermal, pero está dentro del grupo de la familia de los EGFR, y que se utiliza en el cáncer de mama. Y lo que produce es la toxicidad cardíaca, porque en realidad hay una expresión también de ese receptor, y acá podemos ver, no sé si se ve muy bien, pero bueno, esto, ¿no es cierto?, en el cáncer, las células, ¿no es cierto?, del cáncer de mama, y en los cardiomiocitos que también tenemos la misma expresión. Entonces, esto es un evento adverso, pero relacionado, ¿no es cierto?, con una expresión del antígeno. Y por último, tenemos lo que se llama la toxicidad no específica, que son las inmunogenicidades. Entonces, la mayor restricción de la terapia con anticuerpos monoclonales es el desarrollo de inmunogenicidad a proteínas extrañas. Como ya vimos con todos los tipos de anticuerpos, o que también podían tener alguna impureza, etc. Esto que genera reacciones adversas y pérdida de eficacia. Verdaderamente, ¿por qué? La pérdida de eficacia porque yo tengo un anticuerpo. Antianticuerpo, me lo neutraliza, no se puede unir al ligando, por lo tanto no va a ejercer su acción. Eso también le modifica su farmacocinética, modifica todo, su farmacodinámica y su farmacocinética. Bien, y acá tenemos cómo fueron, siempre que veo este cuadro siempre lo interpreto al revés, pero fíjense cómo vamos pasando de este ratoncito, que era un murino, umab, simab, sumab, umab, cómo decrece toda la inmunogenicidad a medida que nosotros lo fuimos purificando, ¿no? Ahora, ojo, que si después lo probamos en el ratón, me va a generar inmunogenicidad en el ratón, entonces me va a también impedir hacer estudios a largo plazo. Porque en realidad la inmunogenicidad es cuanto más tiempo doy, más probabilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar anticuerpos. Fíjense acá que tenemos los HANA son los murinos, anticuerpos humanos contra anticuerpos murinos. Esto es anticuerpos humanos contra anticuerpo quimérico, anticuerpo humano contra anticuerpo humanizado. ¿Está bien? Y fíjense, ¿cuál es la marcada inmunogenicidad? En el anticuerpo humano contra el murino. Pero fíjense cómo baja el anticuerpo humano contra los anticuerpos monoclonales humanizados. Que es un poquito, acá se ve mucho mejor, ¿no? Cómo se fue purificando todo y cómo minimizamos el riesgo de la inmunogenicidad. Bueno, y acá es simplemente como para que vean, acá tenemos las reacciones adversas, unos cuantos anticuerpos monoclonales, fíjense que son humanizado, quimérico, siempre son IgG1, la mayoría. Ya no está más el murino, sino que son quiméricos humanizados la mayor proporción. Ya se están aprobando una cantidad importante de los anticuerpos humanos. No es una producción tan fácil en los humanos porque muchas veces con todos los procesos tecnológicos puede perder un poco de afinidad, entonces hay que hacer como un proceso bastante importante para mantener el reconocimiento y la afinidad por el antígeno. Bien, y la pregunta es si se puede aplicar la farmacogenética a los productos biológicos. Ya se sabe muy bien, la farmacogenética para los productos, las pequeñas moléculas, está muy divulgada, muy evaluada, y eso lleva, ¿no es cierto?, a la medicina personalizada. Yo siempre digo que el farmacéutico tiene que capacitarse porque le está dejando ese lugar de la medicina personalizada y de la farmacogenética a otros profesionales de la salud, y en realidad el farmacéutico que tendría que estar involucrado en eso.
Entonces, las pequeñas moléculas, principalmente el foco de las variaciones en una respuesta terapéutica para una misma dosis. Yo tengo una misma dosis, tengo distintos pacientes, le doy la misma dosis y puedo tener distintas respuestas. Como en uno con una respuesta excelente, o sea, un buen riesgo-beneficio, otros puedo tener baja respuesta, alta toxicidad, otros alta toxicidad y no puedo tener respuesta. Verdaderamente está más que nada dirigido a lo que son las variaciones genéticas, a los transportadores y las enzimas metabolizadoras de droga, o sea, más que nada lo que afecta a la farmacocinética. Si bien el caso como la warfarina, etcétera, que afecta a la farmacocinética, pero también la sensibilidad del receptor. Entonces ahí está como todo involucrado. Drogas que son bastante complicadas porque están afectados varios procesos. Entonces, en este caso, todo lo que es transportadores, es decir, las moléculas pequeñas, van a tener que transportarse para ingresar al hígado o para atravesar, ¿no es cierto?, la pared del enterocito. Entonces, si se ven afectados, ¿no es cierto?, esos transportadores, se va a ver afectada su disposición. Y lo mismo para las enzimas metabolizadas, ¿no? Si se ven afectados los citocromo P450, etcétera, también va a haber impacto. ¿Cuándo se va a ver más el impacto? No se va a ver en todas las drogas. Es decir, hay personas que pueden tener alteraciones genéticas y sin embargo no tienen una respuesta muy diferente a los demás. El tema es en las drogas de estrecho rango terapéutico. ¿Por qué? Porque si es farmacocinético, una pequeña modificación de inhibición, ¿no es cierto?, o menor expresión de su metabolización de esa droga, directamente me pasa a una concentración plasmática toxicidad. En el caso de las proteínas terapéuticas, como un anticuerpo monoclonal, el foco está puesto principalmente en un mecanismo farmacodinámico, es decir, la expresión de los receptores. Hay una sobreexpresión y una baja expresión, entonces muchas veces hay una falta de eficacia en la terapia. Y esto es muy interesante, porque fíjense que vamos a volver al trastuzumab. Es la terapia con trastuzumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado, lo habíamos visto anteriormente, que reconocía regiones de antigenicidad a nivel de los cambios de cardíaco, para el tratamiento de cáncer de mama con amplificación de los genes del receptor HR2. Este es el receptor que está sobreexpresado en una determinada población de pacientes que tienen cáncer de mama. O sea que lo que ya han pedido la FDA es que antes de iniciar el tratamiento para cualquier cáncer de mama se tenga en cuenta esto, es decir, generar una evaluación, ¿no es cierto?, de biomarcadores que indiquen cuál es la expresión de este receptor. Entonces, antes del tratamiento se le debe realizar a la paciente un ensayo de biomarcadores. Esto permite clasificar a los pacientes con una sobreexpresión de HR2-neu en una subfamilia para los cuales esta terapia con trastuzumab va a ser efectiva. Es decir, si no tiene esta característica, porque no es el que está sobreexpresado, sino el ERG, otro distinto, no va a ser útil esta terapia, ¿no es cierto?, con trastuzumab. Entonces, de esa manera, lo que se hace es una personalización, ¿no es cierto?, del tratamiento. Es decir, evitar someter a una persona a perder tiempo a un tratamiento que en realidad sí es un cáncer de mama, pero no tenía estas características, ¿no es cierto?, que se evalúan ahí. También las proteínas terapéuticas difieren sustancialmente de las pequeñas moléculas en cuanto a la liberación y disposición, vía administración, vía vía plasmática, y la disposición de las proteínas terapéuticas también a sus efectos sobre el blanco terapéutico. Es decir, que si el blanco terapéutico también tiene alguna alteración, digamos, genética, también va a impactar sobre lo que es la farmacocinética de los anticuerpos monoclonales. No está tan estudiado como en el caso de la trastuzumab. La trastuzumab fue el primer anticuerpo monoclonal donde se exige ahora este tipo de biomarcadores y donde se ve que la farmacogenética tiene importancia y para clasificar a qué pacientes va a ser efectivo y qué pacientes, digamos, no. Bueno, por último vamos a ver un poquito lo que son los biosimilares, para perder un poquito el miedo de biosimilares. Entonces, el biosimilar es un producto medicinal biológico cuyo principio activo fue desarrollado en base a un producto ya autorizado, comercializado, producto de referencia. En realidad, es como si fueran los genéricos de las pequeñas moléculas. ¿Cuál es el tema? En el caso del genérico, ¿qué nosotros hacemos? Lo identificamos, lo caracterizamos fisicoquímicamente, perfectamente. ¿Y qué hacemos para evaluar? Bueno, realmente, acá no hay, digamos, el genérico no es el que demostró bioequivalencia con el innovador, pero demostramos bioequivalencia, ¿no es cierto?, con la referencia, y decimos que si tiene el mismo número de moléculas de biofase, tiene igual ocupación de receptores, por lo tanto, son equivalentes terapéuticamente, terapéuticamente van a ser equivalentes. En el caso del biosimilar ya vimos que la caracterización
caracterización, porque son moléculas mucho más complejas, es mucho más difícil, y por lo tanto acá ingresa lo que llaman la palabra biosimilar. Es decir, acá no voy a decir son idénticos, no, son similares, lo que yo voy a poder decir. ¿Por qué? Porque en realidad ya les comenté que nunca dos lotes de un mismo innovador van a ser iguales. Por lo tanto, basándonos en eso y en esas variaciones que pueden tener los lotes de innovador, quiere decir que ahí también podemos tener los niveles de aceptación para un biosimilar, esas variaciones. Entonces, un biosimilar puede ser tan solo si ha demostrado similaridad al producto de referencia mediante un exhaustivo ejercicio de comparabilidad. Características de calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia. Tengo el producto de referencia y un biosimilar candidato. Y hacemos una comparabilidad o biosimilaridad. En realidad, si uno quiere ser un poco más exquisito, comparabilidad es cuando el producto de referencia, el innovador, hizo cambios post-aprobación y hace estudios para compararlo con su clínico, digamos, el que se hizo el estudio clínico. Eso es como sería la comparabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad es menos exigente que cuando hacemos estudios de biosimilaridad. ¿Por qué? Porque es el mismo elaborador que generó el cambio, por lo tanto sabe mucho de su molécula. Cuando uno hace la biosimilaridad, que se basa en los protocolos de comparabilidad, que si se le permite es decir, un cambio, ¿no es cierto?, al innovador, ¿por qué no se van a permitir los biosimilares? Lo que hace son mucho más exhaustivos. ¿Por qué? Porque es otro elaborador. Los procesos de manufactura no van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que uno va haciendo? Va desarrollando su producto y lo va comparando con el innovador. Y va viendo qué es lo que tiene que mejorar o modificar para asemejarse lo más que pueda al innovador. En realidad, acá tiene mucha importancia, una gran importancia, todo lo que es la comparación físico-química. Siempre voy a tener que comparar contra, se llama face to face, es decir, cabeza a cabeza que tenés que comparar en el mismo momento, en el mismo ensayo, mi referencia con mi producto que yo estoy desarrollando. Y voy a hacer una evaluación físico-química totalmente exhaustiva, de todo, que es sumamente complejo. Cuanto más yo diga que son similares en todo lo que corresponde a la fisicoquímica, la unión al antígeno, todas las funciones efectoras que tenga, etcétera, lo que tengo que evaluar, yo más voy a disminuir todo lo que me piden preclínico y clínico. ¿Está bien? Es decir, que tiene una gran base de toda la caracterización físico-química de esa molécula. Por supuesto, voy a tener que evaluar la química biológica y la inmunogenicidad ni hablar con respecto a los biosimilares. Bien, entonces, si uno ve la etapa del desarrollo biosimilar, ¿qué decimos? Cuando tenemos una nueva molécula, tenemos una caracterización físico-química, importante, pero para conocer, ¿no es cierto?, la molécula, una caracterización biológica, perdón, esto es grande, caracterización preclínica y clínica, es decir, todo lo clínico voy a tener que hacer, porque acá tengo que demostrar un beneficio para el paciente, para esa patología en particular, o sea que voy a tener que hacer un exhaustivo evaluación clínica. En el caso de que estemos hablando de un biosimilar, empiezo con una caracterización, esto va para allá, caracterización físico-química muy importante, caracterización biológica, preclínica y clínica, ¿no es cierto?, es muy pequeña. En realidad, y esto lleva a un biosimilar, lo que corresponde a la clínica, no nos están pidiendo, ustedes tienen que demostrar con su producto verdaderamente que es eficaz para ese paciente particular, de artritis reumatoide. No, eso ya lo demostró. Lo que tenemos que evaluar, lo que tenemos que analizar es, en un grupo lo más homogéneo posible de pacientes, de tal manera que si hay una pequeña diferencia, seamos capaces de verla. Eso es importante. A medida que más sepa y más comparable sea, más similar, porque idénticos nunca van a ser, más similar sea, menos va a ser lo que me van a pedir, digamos, de estudios preclínicos o clínicos. Clínicos siempre te van a pedir falta. Y sí, muchas veces, excepto que va a ser totalmente idéntico, pero si no, inmunogenicidad te pide. Sí, inmunogenicidad te pide. Y siempre tienen que ser comparados con la referencia. Porque, suponete que vos quieras evaluar, vos estás comparando contra qué,
muchas veces por ahí uno puede ver de que lo comparan, dicen, bueno, fármaco cinética en un grupo de voluntarios sanos, entonces administran distintas dosis, ¿no es cierto?, del biosimilar. Si vos no lo comparaste con la referencia, ¿qué lo comparas? Contra datos bibliográficos, pero no es lo correcto, porque vos tenés que saber cómo andaba en esa misma población, digamos, ese producto de la referencia. Entonces siempre sí o sí tiene que ser cabeza a cabeza en el mismo ensayo. Pero hay distintos, hay laboratorios que hacen todos, ¿no es cierto?, los ensayos y aún en fase 1 y fase 3, diferente. Pero bueno, cuanto más uno conozca también de su producto, más seguro está. Ese es el objetivo, ¿no? Y la inmunogenicida sí lo tienen que determinar, la determinación de los niveles anticuerpos. Bueno, y bueno, acá un poquito les traje de esta revista que es del año 2012, de la gente que forma el comité de expertos de biológicos de la Agencia Europea de Medicamentos, que es la más avanzada porque fue la que primero aprobó los biosimilares, etc. Y es como que de alguna manera dice, bueno, los médicos tienen, es muy interesante, los médicos tienen todos estos miedos y nosotros vamos a ir contestando lo que pueden, ¿no? Para tratar de evitar. A ver, lo que uno tiene que saber es si acá en Argentina la autoridad regulatoria es muy eficiente en el caso de los productos biológicos, ha sacado nuevas guías, etc. Entonces también tiene que ver mucho en eso, de que los productos sean seguros, ¿no? Y también esto lleva a una gran farmacovigilancia. Otro aspecto es la intercambiabilidad. Entonces, el envío de productos biosimilares de baja calidad o subestándar no es justificado. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, ese comité experto, porque el proceso de manufactura de un biosimilar debe cumplir con los requisitos de calidad, al igual que cualquier nuevo biológico. Es decir, debe cumplirse los estándares de calidad. Lo mismo para una referencia que para un producto biosimilar. Incluso lotes consecutivos de productos originales nunca son idénticos. El riesgo de detección de nuevos eventos adversos serios después de la concesión de la licencia, es decir, de un original, es considerado mucho menor para un biosimilar que para un biológico que contiene un principio activo nuevo o modificado. ¿Por qué? Porque eso ya se ha evaluado, digamos. Yo he demostrado que con todo ese ejercicio de comparabilidad o biosimilaridad, que evidentemente no debería aparecer un evento nuevo. El riesgo siempre es mucho mayor en una molécula, pero sí saben de dónde está expuesto mucho mayor número de personas. Debe hacerse hincapié en que la inmunogenicidad es una preocupación potencial para todos los biológicos, pero no solamente para los biosimilares. Excepto que esté relacionada con una impureza en particular o alguna reacción con, no sé, el envase o con alguna otra cosa, ¿no es cierto? Pero en realidad, si no, el programa de desarrollo de biosimilares está científicamente desarrollado a medida. Los endpoints, o sea, los puntos finales clínicos, pueden ser distintos a los utilizados en los estudios clínicos del producto de referencia, científicamente justificado y con importancia clínica. Es decir, es mucho más complicado demostrar la biosimilaridad, pero digamos que si uno demuestra, cumpliendo con todos los estándares de calidad y demostrando no solamente fisicoquímicos, sino biológicos, y también, bueno, entonces todo lo que uno tiene que demostrar es esto. Tengo esta diferencia con respecto a la referencia, ¿no? Bueno, justifique, le va a pedir la autoridad regulatoria, justifíqueme que no va a tener impacto en el paciente, ni en la eficacia ni en la seguridad. Y uno ahí tiene que justificarlo. Y si no, hacer el estudio. ¿Bien? Y por último, los avances en ingeniería genética y las técnicas de producción están destinados a resolver una de las desventajas de los anticuerpos monoclonales terapéuticos, la incapacidad de los mismos para atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual impide su utilización en el campo de la neurooncología y desórdenes neurológicos. Y está ahora el desarrollo de anticuerpos monoclonales biespecíficos, etc., ¿no? O sea, hay un avance muy grande de la tecnología para mejorar. Y acá, bueno, le digo muchas gracias, y ahí están los exitosos y nuestros anticuerpos que ya podían ser muy lindos y médicos comenzaron con el. Bueno, ahí ya terminé. No sé si quieren preguntar algo. Pablo, esto lo vamos a dejar podemos. Sí, después te la paso porque vi algunos errorcitos.
ahí me trae cosas. Bueno. Porque así queda en la página. Todas Sí. estas charlas van quedando en la página del colegio. No sé si quieren preguntar algo. Tampoco yo soy experto en los cuerpos tampoco soy una. ¿Es comparativo? puede ser comparativo, no, puede ser comparativo, pero puede ser que no, puede ser que lo hagan directamente. No, claro, sí, no. Muchas veces no te exigen el inmunogenicida, por ejemplo, como la actividad que usas En Argentina, digamos, los laboratorios han avanzado en este sentido, o es todo de afuera. Sí, han avanzado. Sí. De hecho, hay un libro que se llama El desarrollo biotecnológico en Argentina, que está elaborado por el Comité Biológico de CIRFA, que es muy interesante. Si quieren se les puede acercar un ejemplar. Ahí está todo el desarrollo y está de todos los laboratorios, la parte, ¿no es cierto?, del desarrollo. Y por parte de la universidad, digamos, ¿hay como un plan para estudiar este tipo de productos? La Facultad de Ciencias Exactas está recién se ha incorporado, hace bastante tiempo se ha incorporado a la carrera de licenciado en biotecnología y biología molecular. Por lo tanto, recién digamos que en esta instancia puede haber un desarrollo. Está bastante avanzado todo lo que es la Universidad de Quilmes, que forma consorcio con laboratorios y que están investigando, ¿no es cierto?, moléculas nuevas y biosimilares también. Pero sí, hay una muy buena tecnología, ¿no? Porque en Argentina, sobre todo es eso, es decir, bueno, el tema de desarrollo de biosimilares y cumpliendo, ¿no es cierto?, con las normativas. Las normativas de ANMAT se rigen mucho por lo que corresponde a la Organización Mundial de la Salud. Como base toma la Organización Mundial de la Salud. Pero también pide la ICH, que es la Conferencia Internacional. No soy experto en temas regulatorios. Y es lo que te falta. No, Porque porque no es mi vos nombrabas la carrera de biotecnología. ¿Vos crees que las incumbencias son mayores de ellos a las de los farmacéuticos en general para el desarrollo de todo esto? Ahora está en discusión justamente. Está en discusión justamente en la facultad, la acreditación de la carrera de farmacia nuevamente y de bioquímica. Y se está tratando de que nos acredite por 3 años, que sea por 6 años. Y está la gran discusión de incorporar 2 materias al plan 2010, que son toxicología farmacéutica y inmunología. Hay una gran discusión, porque incorporar 2 materias significa mucho más horas, alargar el plan de estudio, la discusión hace un montón que la tenemos en. Pero bueno, el tema es que yo creo que el farmacéutico tiene otra visión en cuanto a el objetivo terapéutico de un anticuerpo monoclonal, que por ahí lo que puede tener un biotecnólogo, que sí puede analizar, o un genetista, o un ingeniero genético en genética, que va a analizar todas las características y va a tener una mejor interpretación, por ejemplo. Pero yo creo que el farmacéutico tiene que cubrir, digamos, también un rol en los laboratorios que están realizando este tipo de productos. Sí, porque tiene otra visión. Ya tenemos una visión como la de control de calidad. A ver, si uno dice que tiene que ser el producto seguro y eficaz, tiene a controlar, y bueno, que tenga la cantidad de anticuerpos que diga, que no tenga más impurezas de lo que está permitido, que tenga las glicoproteínas que correspondan, el grado de glicosilación, es decir, eso, pero es como ya está como como que viene como chipeado, digamos, en el farmacéutico. Igual es todo interdisciplinario. A mí entender, o sea, yo hablo un poco también de ahí, la verdad, pero bueno, además teníamos que hacer una charla para esta serie de charlas y tenemos que tener distintos temas, y por ahí es bastante difícil porque somos distintas cátedras y por ahí hay temas que los pisamos, entonces tratar de ser temas distintos y bueno, pueda servir una actualización. Siempre pasa que el farmacéutico a veces de oficina busca en todos los cursos que lo pueda aplicar en el administrador. Pero bueno, yo creo que esto es de una actualidad tremenda. A mí me parece que sí, que es cierto. Tal vez no va a ir a una farmacia alguien a preguntar que tengo este anticuerpo monoclonal, pero me parece que el farmacéutico lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer. Es parte de su formación.
Y es bastante porque estos productos son sumamente costosos. Sí. Sí. No, sí, el gasto de equipamiento que tiene que fue para empezar, es bastante, muchísimo. Hay que evaluar muchísimo. O sea, uno lo ve así, pero en realidad se evalúa muchísimo. Toda la parte de fisicoquímica es bastante extensa. Uno tiene que demostrar todo, porque en realidad la glicosilación, que es tan importante, y eso puede generar muchísimas cuestiones, agilidad, etc. La glicosilación no tiene un patrón. Para la glicosilación, glicosila de acuerdo a cómo se encuentra la célula en ese momento, los requerimientos nutricionales, etc. Y ahí va a salir con este grado de glicosilación. Y depende de esa glicosilación también puede incorporar, ¿no es cierto?, determinadas estructuras que son inmunogénicas. Y es por eso que ahora aparecen lo que se llaman los biobetter. O sea, una cosa es biosimilar y otra cosa son los biobetter. Por ejemplo, antes se hacían la producción de anticuerpos monoclonales quiméricos bastante. Primero se hacían en células NS2, creo que son del genoma de ratón, y por supuesto se tenían unas determinadas impurezas, ¿no? Y por ahí las heterogéneas, y sin embargo ahora se empiezan a hacer, por ejemplo, en una línea celular CHO. Entonces, que es mucho más eficiente, que tiene menos impurezas, que se purifica mejor, y por ahí uno podría decir, bueno, como tiene menos impureza, etcétera, es un biobetter, así como que tiene algunos laboratorios originales están haciendo eso, generando los biobetter. Bueno, yo no sé mucho de eso, así que no me puedo, pero está ese término personal, biobetter, etcétera. Pero bueno, es un poco lo que lo que se viene. Yo creo que van a ser pequeñas moléculas y las grandes moléculas complementarias. ¿Se abaratará en algún momento? Y con la aparición de los biosimilares se abarata muchísimo. ¿Sí? Se abarata muchísimo. Sí. Creo que de hecho algunos biosimilares, algunos productos originales, en función de los biosimilares que hay en Argentina, que han demostrado por farmacovigilancia, seguridad y eficacia, ya no están más. Sí, eso menos, eso es lo que. Pero bueno, es un campo bastante amplio y de gran discusión en el color también, de biosimilares. Creo que la FDA todavía está discutiendo su día de biosimilares que se llama de otra manera. Pero bueno, de alguna manera se llama en un lado de esto, pero están discutiendo. No sé si han salido. La Agencia Europea de Medicamentos sí ya tiene, que es la que más avanzada va con respecto a esto de biosimilares. Y acá en Argentina sí ya están guías y todo eso. ¿Y en Europa dónde está el mayor centro, digamos, de investigación? No sé, pero Roche es uno de los que Roche en realidad creo que está dejando más que nada las pequeñas moléculas para dirigirse a esto. ¿Por qué? Porque pequeños grupos, son pequeños grupos de pacientes, pero un nivel de dinero de millones de dólares. Entonces también desarrolló eso. Pero porque hay laboratorios como Pfizer que están desarrollando biosimilares. Porque el tema de los biosimilares, ¿por qué aparece en todo el mundo? Por el tiempo que empiezan a expirar las patentes. Empiezan a expirar las patentes, ahí es donde viene todo este sufrimiento. Siempre hablando de países que tienen autoridades regulatorias muy así serias, en los cuales está normal, ¿no? Si está reconocida por la empresa como autoridad de referencia. Me cuesta creer en algún sentido. Sí, es una de las. Claro. Sí. A ver, porque por ahí. Es una autoridad sanitaria de referencia, sí. Nosotros, ahora, en una nota así como un comentario nomás, que desde el colegio estamos tratando, y esa es la intención de trabajo, ¿no? Que todos los medicamentos pasen por la farmacia. Justamente el caso de los complementos dietarios que se venden en algunas perfumerías dietéticas, y la verdad es que uno sabe que son medicamentos, sin embargo, claro, los ha autorizado así como complementos en la dieta. Entonces tiene el mismo análisis o el mismo requerimiento según el Código Alimentario No Nacional, capaz que una hamburguesa. Yo creo que fue consultada la facultad sobre eso. Entonces, la sede de farmacia es más evaluada una cosa.
consulta de ANMAT sobre eso, hicimos un dictamen. Sí. No me acuerdo que No, pero bien, el dictamen está bien, el tema es que evaluaron y consultaron, digamos. Claro, que cuando salen así autorizados y por ahí, digamos, laboratorios que uno en su farmacia dispensa toda la línea terapéutica y verdaderamente como son, ¿no? Como medicamentos, sin embargo, algunos están autorizados así, como medicamentos, entonces se venden en cualquier lado. Y por eso, por ahí, la risa o el comentario porque con ANMAT es un referente, bueno, y en algunas cuestiones, como particularmente esta, nosotros nos pone en un lugar, digamos, de tener que hacer acciones y observaciones, claro, porque eso sí que no está bien, ¿no? Pero bueno, por ahí como vos decís, en ese aspecto sí, y es válido que así lo sea. Es una autoridad de referencia por lo que es claro. a todos niveles, ¿cierto? Sí, son poquitos, creo que son 5. Mira. Sí, creo que por ahí lo que pasa es que también el ANMAT respecto a los suplementos y esto como que había delegado en la parte provincial. Entonces después era, pero creo que después si ya estaba aprobado a nivel provincial lo toman así. Claro, pero bueno, hay una autoridad que lo tiene. Claro, pero no debiera eso. La presentación es